voy a regresar, que ya se activa la cascada de la coagulación. Entonces aquí ya hablamos de anticoagulantes. Coagulantes, ¿por qué? Porque van a tratar de evitar la formación de ese coágulo. Y ese coágulo se da a través de la activación de la cascada de la coagulación hasta este 10A activado. Y luego ya la formación de trombina o por la protrombinasa, y que esto va a producir más plaquetas activadas. ¿Para qué? Pues obviamente para llegar a la fase de propagación, que es ya la formación de ese coágulo estabilizado. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí vamos a ver que en la cascada de coagulación hablamos de dos vías. Hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, ¿verdad? Entonces me tengo que recordar que hay interacciones entre estas proteínas en la vía intrínseca, principalmente factor tisular y factor 10. Y en la vía intrínseca hablamos de factor 9, factor 8 y las vías de coagulación comunes, que son el factor 10, el factor 5 y el factor 2. Este es el punto clave donde se da mayor adherencia. Un segundo. Adherencia plaquetaria. ¿Y cuál es la situación acá de peligro? Que empezamos a ver que este factor 10 activado va a estimular más factor tisular y se convierte la fibrina en fibrinógeno. En la respuesta fisiológica normal, dijimos que hay una activación de estas proteínas que ayudan a favorecer la cascada de la coagulación. Entonces, tengo que recordar que hay una fase, ¿verdad?, intermediaria acá de activación de estos simógenos que son no funcionales a simógenos funcionales, y eso se da a través de la oxidación de la vitamina K a través de esta enzima, la vitamina K reductasa. Y esta ya se reduce y obviamente hace que estos simógenos sean funcionales, y tenemos aquellos factores de la coagulación, el 2, el 7, el 9 y el 10, que son sensibles a estos cambios y se han llamado también dependientes de vitamina K. ¿En dónde se producen esos? En el hígado. Y en el hígado es donde se da este proceso. Luego que ya se libera, pues entonces ya tenemos la activación de la cascada. Así que estos son dos puntos clave, además de el proceso de activación de los factores dependientes de vitamina K, para recordarse, ¿verdad? Porque estos seguritos se los van a preguntar, que cómo es que se da. Y luego tenemos que ya se activa, empieza a formarse el trombo, como dijimos, y se activan otros dos procesos. Y es que hay fibrina, ¿verdad? Y que es activada la fibrina a fibrinógeno, y que en una de las últimas fases, cuando ya se está formando el coágulo, es que se activa plasminógeno por este TPA o TPA, si ustedes quieren, para plasmina. Y la plasmina lo que hace es ayudar a degradar todos estos polímeros de fibrina, con lo que se supone se disuelve ese trombo. Van a haber factores de la inflamación como estos que vemos aquí, el PAI1 y el PAI2, que son proteínas inflamatorias o parte de las proteínas inflamatorias, y que los mencionamos, no sé si se recuerdan, en una ilustración donde creo que la semana pasada se habló de los estímulos que se dan en el endotelio, si se recuerdan, que son además del AT1, AT2, el MAS, que también estaba ahí, habían otros que eran como todos los efectos contrarios, y ahí estaban estos, que lo que producen es inhibir al TPA, no se produce plasminógeno, no hay plasmina, y obviamente no se degradan estos polímeros de fibrina, y se generan los trombos. Entonces, en la respuesta fisiológica, nosotros, pues, esto es lo que se da. Pero si yo tengo ese daño en el endotelio, como se dijo la semana pasada y antepasada, que es constante, además de los que hemos ya estado platicando, y aquí ya vemos cómo intervienen estos dos malosos,
pues obviamente sí entiendo que es lo que sucede en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de trombosis. Entonces aquí tenemos un mapa donde podemos resumir cuáles son los sitios blancos de los grupos farmacológicos de los que se les va a platicar y que son los claves, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, se me fue. Ahí está. Entonces dijimos que uno importante es aquellos que actúan en los factores de la coagulación. Uno, los dependientes de vitamina K. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la warfarina, que actúa ¿en dónde? En la reductasa de vitamina K. Quiere decir que para que no se dé esa coagulación o la cascada de la coagulación, yo utilizo warfarina, entonces no se va a generar todos estos procesos hasta acá. Hablamos de anticoagulantes, principalmente de heparinas, o aquí hablamos de heparinas de peso alto, heparinas de bajo peso, e inhibidores directos del factor 10A, por ejemplo, que son los otros grupos. Pues principalmente acá en 10A, si se bloquea el 10A, obviamente no tengo toda esa continuación de los procesos hasta acá. Tengo también los fibrinolíticos, que lo que hacen también es degradar a esa fibrina, ¿verdad? Esos polímeros de fibrina, y obviamente pues no, tratando de evitar todos esos procesos o esa estimulación secundaria a estos que tratan de bloquear el efecto y más formación de trombo. Y aquellos que bloquean o que inhiben, ¿verdad?, la activación plaquetaria o la agregación plaquetaria, los antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Entonces esos son los sitios o los efectos farmacológicos que podríamos resumir. Recuérdense en qué fases se dan, ¿verdad?, o en qué momento se dan, y creo que eso les va a ayudar mucho para estudiar. ¿Cuáles son entonces los mecanismos de los anticoagulantes naturales? Se recuerdan que el óxido nítrico, además de prostaciclina en las paredes del endotelio, se sintetizan de tal manera que tratan de inhibir la activación plaquetaria. Esos son los naturales. Pero puede hacer que haya un estímulo mayor y hay, por ejemplo, factor tisular, y que hay un inhibidor de la vía del factor tisular, que es un anticoagulante natural también, y que se une a las superficies de las células endoteliales y que inhibe el factor 10A. El 10A dijimos que es la vía común. ¿Por qué? Pues si no hay factor 10A, pues entonces tampoco va a haber conversión de protrombina a trombina, ni fibrinógeno a fibrina, ni tampoco se va a estabilizar ese coágulo. Que eso es lo que dijimos que son los puntos clave para la formación de ese trombo. Entonces hay varios mecanismos que son reguladores, ¿verdad? Y que se requieren en un endotelio saludable. Hay otras proteínas importantes que se activan, la proteína C, por ejemplo, la proteína S, que degrada factores 5A y 7A, reduciendo el factor 10, que esos también son importantes. Y también hablamos de la antitrombina, que también inhibe las enzimas de la coagulación en las vías intrínseca y extrínseca, o de la vía común. Y eso, pues, la idea también es evitar de alguna manera esa estabilización de esos coágulos y que se produzcan esas vainas de fibrina que estabiliza más esos coágulos o uniones entrecruzadas, que es como se le llama también. Entonces ya vemos cada uno de los apartados y se habla de los anticoagulantes parenterales. Hay orales y parenterales. Aquí hablamos de las heparinas de alto peso molecular o heparina convencional, y las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux, que es una proteína sintética que deriva de estas. Bueno, ¿cuáles son las cosas importantes aquí? Volvemos a mencionar, ¿verdad? Lo que hacen las heparinas es inhibir al factor 10 activado. Si no hay factor 10 activado, entonces dijimos no hay protrombina a trombina, ¿verdad? Y que también tienen un efecto antitrombina, ¿verdad? Y obviamente así es como no se da entonces a continuación los demás procesos. Recuérdense entonces cuál es la acción de las heparinas. Y el fondaparinux, que lo que tiene es que sí específicamente inhibe
al factor 10A. ¿Qué otra cosa es importante acá? Las características, ¿verdad? En las características farmacocinéticas que tienen. Aquí se los resumió la doctora. Recuérdense de estas diferencias. Yo les aconsejo que de las que vienen a continuación, tanto de la heparina convencional, de las heparinas de bajo peso y del Fondaparinux, pongan los 3 cuadritos en un solo lugar para que lo puedan estudiar. ¿Y cuáles son las diferencias? Porque seguramente por ahí puede venir una pregunta. Algo importante acá es que estas, pues contamos con el recurso de un antídoto, el sulfato de protamina, ¿verdad? Que se dice que debe de ser lo antes posible para poder alcanzar ese efecto. Claro que no se alcanza de forma inmediata. Otra cosa importante es la característica que tiene, ¿verdad? Que estos son pentasacáridos, una secuencia de pentasacáridos que lo que hacen es que se unen al final al factor 10A y a la trombina, y así es como alcanzan su efecto. Y obviamente la característica, ¿verdad? En cuanto a la característica química que tienen y física es que son de alto peso. Otra cosa importante es que, la vida media, ¿verdad? Depende de la dosis y resulta de 1 hora con 5,000 unidades administradas por vía subcutánea. Dependiendo de la indicación clínica, así también va a ser la secuencia de la dosis. Pueden utilizarse por dosis continuas. Sobre los efectos adversos de las heparinas, pues bueno, si yo estoy bloqueando el efecto de la cascada de la coagulación, o sea, no hay coagulación, evidentemente un factor de riesgo que tenemos es el sangrado, ¿verdad? La presencia de sangrado. Usualmente eventos hemorrágicos, ¿verdad? Hay sangrados de las mucosas, así que estos pacientes deben de ser monitorizados y de aplicar a pacientes que tienen el riesgo de esa situación de hemorragia, ¿verdad? Otra cosa importante en cuanto a siempre la farmacocinética y la farmacodinamia es las características que tienen. No me detengo mucho aquí porque sí es importante que hagan esas diferencias como habíamos estado mencionando, pero algo bien importante de las heparinas convencionales es que tienen una vida media corta, así que el efecto va a ser 4 horas. Entonces, de acuerdo a las indicaciones clínicas, puede ser que se necesite que esta se administre de forma continua o en infusión continua. Y aquí tenemos cómo es esa inyección bolo de inicio, ¿verdad? Para ir ajustando luego las dosis de acuerdo a la característica clínica del paciente. Y también se puede utilizar de forma intermitente. Eso puede ser también una pregunta de examen. Y una pregunta también de examen clave es ¿cuál es la diferencia de esta con las otras heparinas? Es que las otras van a tener una vida media más prolongada. Ahora bien, algo importante también aquí es que si yo entiendo este efecto farmacológico que tiene, también voy a entender que cómo debe de ser el monitoreo, ¿verdad? Entonces se habla de que la respuesta terapéutica se basa a partir de medir el TPT o el tiempo parcial de tromboplastina. Ya con esto ya les dije como 7 preguntas. Esta seguramente puede venir y lo que usualmente les preguntan es los rangos terapéuticos esperados en un paciente que se monitoriza. ¿Cuál es? 2 a 3 veces el valor medio normal a ese valor, ¿verdad? Es lo que se denomina rango terapéutico de heparina. ¿Qué es lo que necesitamos medir? Dijimos el tiempo parcial de tromboplastina. Bien, otra cosa importante es que el control del TPT se debe de medir y ajustar se debe de medir y en base a eso ajustar las dosis de la heparina. De hecho, en aquellos pacientes que están en dosis de infusión continua, pues se debe de medir cada 6 horas y en base a eso también
hacer las correcciones para adecuar la dosis, de hecho dosis respuesta en algunos casos, para que el paciente no llegue a tener esa complicación de sangrado. Luego de eso, pues sí se debe de seguir monitorizando, por supuesto, pero como les decía, la idea es evitar riesgos de coagulación. En algunos pacientes se utiliza de forma profiláctica también para evitar riesgos de trombosis en pacientes que son sometidos a algunos procedimientos quirúrgicos. La ventaja es que esta heparina convencional puede utilizarse por vía subcutánea o vía intravenosa. Aquí tenemos que se puede utilizar una dosis diaria de cada 8 o 12 horas, que puede ser suficiente, y lograr un valor doble de la medición que tiene el TPT. Y pues como les decía, para dosis profiláctica en casos como tromboembolismo venoso en pacientes que tienen tratamientos médicos o quirúrgicos y están hospitalizados. La dosis son 5,000 unidades subcutáneas 2 a 3 veces al día. Como les digo, dependiendo del paciente, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con el efecto anticoagulante de la heparina? Desaparece, ¿verdad? A las pocas horas de la interrupción, y lo que se debe de hacer es, obviamente yo tengo un efecto adverso, pues utilizar una cantidad mínima de sulfato de protamina para neutralizar los efectos de la heparina. ¿Cómo se utiliza la protamina? Pues 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina restantes en el paciente de forma intravenosa, y que debe de darse durante 10 minutos, ¿verdad? Máximo 50 miligramos. Una cosa importante es recordar que la protamina, pues lo que puede hacer es revertir parcialmente la actividad anticoagulante de las heparinas de bajo peso molecular y no sobre el fondaparinux. Entonces también eso pudiera ser una pregunta de examen. Cuando tenemos situaciones de hemorragia que es potencialmente mortal, la heparina se puede revertir rápidamente, ¿verdad? Mediante la perfusión intravenosa de sulfato de protamina. Sin embargo, hay otras proteínas plasmáticas que pueden también causar ese efecto anticoagulante propio. Así que pudiera ser un punto clave para tratar de revertir esos efectos, como dijimos, pero entendiendo que en la heparina convencional, pues sí logramos alcanzar un efecto, revertir el efecto de la heparina, pero en aquellas otras, como dijimos, las de peso molecular, no es más que un efecto parcial, y en el fondaparinux no se da.